¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos no se explica cómo Firulay tiene más sentimientos humanos que un policía, político o funcionarios de centros penitenciarios. Ayer el noble animal, incesantemente de emoción, no paraba de saludar a su amo, el reo político Carlos Valle, quien pasó en el calabozo más de 6 meses, sin delito alguno. Igual crueldad pasan los periodistas Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau, así como más de 600 opositores al gobierno de turno. Una de las preocupaciones que tenemos es el trato cruel e inhumano que están siendo objeto los presos políticos. Al menos tenemos ya testimonio de las personas que han salido, que salieron el día de ayer, y definitivamente esto solo lo he escuchado en la historia de la época nazi. Prácticamente estos funcionarios del sistema penitenciario ya perdieron toda sensibilidad humana. Tenemos testimonios en donde a la gente que estaba empernada le ponían humo por más de 1 hora. Entonces esto es un acto cruel, inhumano, esto es una tortura, y sabemos que tanto Miguel Mora como Lucía Pineda están siendo objeto también de este tipo de abuso y atropello. Aquí no es posible que los hombres y mujeres de prensa, por solo el hecho de estar informando al pueblo de Nicaragua, estén atentando estos funcionarios del sistema penitenciario contra la vida. Aquí nosotros vamos a seguir exigiendo no solo la liberación de Miguel y de Lucía, sino de los más de 600 presos políticos que están detenidos de manera ilegal. El doctor Marcos Carmona se mostró escéptico a las negociaciones entre el gobierno, sociedad civil y empresa privada. Nosotros esperábamos más, ¿verdad? Por lo menos nos hubiera encantado que esa ruta que hablan de trabajo, por lo menos se logró 9 acuerdos. Nosotros como nicaragüenses nos gustaría saber cuáles fueron esos 9 puntos, pero están cayendo en la misma trampa que el gobierno ha atendido por mucho tiempo, que te da una información vaga y no te da información precisa y concisa. Aquí todos los nicaragüenses estamos ansiosos que se restablezca la paz. Hemos dicho que el diálogo es la mejor solución, pero debe ser un diálogo sin artimaña, un diálogo en donde se piense en Nicaragua, un diálogo en donde no prevalezcan los intereses de cúpula, que no prevalezcan los intereses económicos. Aquí debe estar pensando en el bien común de todos los nicaragüenses, y debería, como muestra de buena voluntad del gobierno, y seguimos insistiendo en la liberación de todos los presos políticos, que se les permita a las personas protestar, que se les permita a las personas marchar. Y estamos viendo el caso de Alex Banega, en donde Alex Banega salió el día de ayer que sin ninguna causa, que no tiene ningún proceso, y por solo el hecho de ir a caminar el día de hoy con una chimbomba fue detenido. Tenemos entendido que lo liberaron y después lo volvieron a detener. Es decir, que esta es una payasada. Es decir, aquí no podemos tener secuestrada a la gente ni poder estar intimidándonos. Los eurodiputados, cara a cara con el gobierno, habían solicitado el arresto domiciliar para Miguel Mora y Lucía Pineda, pero aún se encuentran detenidos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Bueno, y luego de esta información que escuchábamos, también vamos a ampliar un poco con nuestros expertos que ya tenemos acá en el estudio sobre esa situación de los presos políticos. Ya hay una cantidad de unos 100 personas, reos políticos o presos políticos, como según se les ha dictaminado o catalogado, tanto en el sistema judicial y también a los presos políticos tanto de la Modelo como de la cárcel Esperanza, la cárcel de mujeres. Unos 100 fueron puestos en sus
hogares, pero ya ellos nos lo van a decir bajo qué régimen, bajo qué figura jurídica ellos estarían, si casa por cárcel, si están o no siendo enjuiciados, esas audiencias cómo serán. Ellos nos van a decir mucho mejor cómo ver esta situación y qué le espera al resto de presos políticos que aún están tras las rejas. Así es, Odili, precisamente para hablar acerca de este tema y explicarnos en las circunstancias en las que se encuentran estos presos políticos, se encuentra con nosotros la licenciada María Oviedo de la CPDH y el doctor Manuel Urbina Lara. Bienvenidos a ambos, gracias por recibir nuestra invitación y acercarse aquí a Acción 10 en la mañana. Doctora, si nos explica desde el punto de vista de ustedes que están defendiendo a parte de estas personas que han sido llevadas hasta sus hogares, ¿en qué condiciones están y en qué condiciones están los procesos bajo los cuales estaban siendo juzgados? Sí, primeramente buenos días a todos ustedes, todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad?, que nos hicieron el día de hoy. Efectivamente, el día en que se les otorgó, en el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fueron otorgadas la libertad de 27 presos políticos. Dentro de estos hay dos situaciones que quiero aclarar, pues, y para definir y poder explicar aún mejor, es en cuanto a que se le otorgó la libertad a los presos políticos en dos momentos. El primer momento es los privados de libertad que estaban aún enfrentando procesos, están actualmente enfrentando un proceso, ya sea en las audiencias preliminares, iniciales o en la audiencia de juicio oral y público. Y el otro momento se dio pues cuando ya tienen los privados de libertad sentencia firme y están ya cumpliendo la condena en el sistema penitenciario. En el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos preside y la presentación periódica una vez al mes ante el tribunal para que firmen, pues, y llenen la hoja de presentación de procesado. En el caso de los ya sentenciados, ya con sentencia firme, se otorgó el beneficio de la convivencia familiar. Esas fueron las dos circunstancias que hemos detectado nosotros, que obtentamos la representación de aproximadamente 175, 178 aproximadamente presos políticos, de los cuales 27 de ellos fueron liberados bajo esas dos figuras, ¿verdad? Doctor Lara, en este sentido, ¿qué se puede esperar para el resto? Un poco más de 600 que todavía están tras las rejas o en la cárcel. ¿Qué se puede esperar? Estamos en un diálogo, en esa reinstalación de ese diálogo. Bueno, bienvenido a Acción 10 en la mañana. También. Gracias y un saludo a todos los que nos están viendo. Felicitaciones a todos los periodistas. Un abrazo. Cuando me refiero a periodistas no me refiero a agitadores que usan las cámaras y usan ciertos espacios para fastidiar. De la ilegalidad no se puede esperar que tenga como efecto una legalidad, jamás. Todo lo que se ha visto ahí, ese embrollo jurídico que han hecho con la puesta, entre comillas, en libertad de estos reos políticos, todo eso es un disparate. O sea, las figuras que se están aplicando no son las correctas, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de convivencia familiar si es una figura que procede cuando hay una sentencia firme? Además de firme, el acusado o el condenado, el interno, va por un proceso de adaptación, ¿no? O sea, va de régimen cerrado a semiabierto, a abierto, ¿no? O sea, no se le puede aplicar esa figura de un día para otro. Lo que se pudo haber aplicado ahí, si son delitos condenados por menos, con una pena menor de 5 años, era la suspensión de condena. Sí. Ahora estamos hablando de sentencia firme. ¿Sentencia firme en cuáles de los casos? En falta, en delitos menores, que fueron encontrados culpables estos muchachos. Tal vez se están refiriendo a eso, pero tampoco la figura, es la suspensión de la condena. Ahora, ¿qué pueda pasar con el resto? Bueno, otro embrollo y otro relajo judicial y otro mamotreto legal. Van a inventar algún subterfugio para poderlos liberar, porque la ley expresamente prohíbe un cambio de medida en esos tipos de delitos por los cuales están siendo acusados. Sí. Entonces, ¿cómo van ellos a justificar
legalmente, cómo van a fundamentar una liberación del resto de los reos políticos. En cuanto a las medidas, el concepto es detención domiciliar, lo que supuestamente se ve ahí. Pero hay que recordar que la medida cautelar, el único que puede imponerla es un juez. Es el único que puede imponerla. Y en estos casos, según lo que se ha visto, hay muchos de los que fueron puestos en libertad de que ni siquiera llegaron ante una autoridad competente. Sí. O sea, ¿qué autoridad competente fue la que le dijo a ellos se va a imponer una X medida cautelar? O sea, esa es una aberración totalmente que transgrede no solo lo más elemental, los principios más elementales ya de procedimientos penales. ¿Cómo es posible que una persona que no ha ido a un juez competente le digan que tiene que ir a firmar? ¿A dónde va a ir a firmar? O sea, hay personas que ni siquiera las presentaron ante un juez competente, ni siquiera fueron acusados y campantemente dijeron que tienen que ir a firmar a la modelo, que tienen que ir a firmar. O sea, el único que puede dictar una medida cautelar es el juez. Usted decía en otras entrevistas que hemos tenido también que eso, las personas que habían sido juzgadas, ya tenían sentencia firme, que eso podría darse nulo, o sea, nombrarse nulo todos esos juicios. Es que esa es otra figura. También. Eso podría darse a través de un recurso de apelación. Es el único camino. Sí. Ahora, si la nulidad es si el defecto o el vicio es absoluto, esto genera una nulidad absoluta que puede alegarse en cualquier momento. E incluso puede de oficio, si hay la voluntad del legislador o del tribunal ya de observar, si él quisiera observar todos esos vicios, todos esos defectos absolutos que hay en esos procesos, porque los hay, de oficio podrían decretar la nulidad sin que la invoque ninguna de las partes. ¿Ya? Eso es una de las salidas onerosas que podría haber civilizada y apegada ya a la legalidad. O sea, anular todos esos juicios porque desde un inicio han violentado ya los derechos individuales de estos ciudadanos. O sea, son juicios que no han sido llevados acorde al debido proceso. O sea, ahí lo que han hecho ahí son actos de enjuiciamiento y viajes primitivos, medievales, ¿no? Que no han respetado ningún proceso legal, no ha respetado ninguna garantía constitucional y eso genera pues de que se puede en cualquier momento anular este tipo de juicios. Son inicuos, son espurios, juicios espurios. Licenciada, ustedes desde la CPDH, ¿cuál va a ser el siguiente procedimiento que van a realizar a raíz de este cambio de medida de privación de libertad? Bueno, como ostentamos la representación legal de 175 presos políticos, pues la Comisión Permanente de Derechos Humanos va a continuar con la representación legal en todas las instancias hasta que culmine pues con una sentencia firme del juez competente. Vamos a agotar los esfuerzos, vamos a registrar todas las violaciones al debido proceso que se han venido registrando desde su nacimiento, desde la detención, desde la obtención de la prueba, desde la incorporación de la prueba a los procesos, desde los procesos mismos en el cuales pues se han violentado derechos y garantías procesales y constitucionales. Esto es la búsqueda de que se decrete nulo todo el proceso para la liberación total de los reos. Puedo decirte con mucha firmeza de que la mayoría de los procesos, sin temor a equivocarme, son nulos, con nulidad absoluta, así como lo ha referido el doctor, por cuanto se han violentado el principio básico que es el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a que se presuma la inocencia de los privados de libertad, todos los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales de los privados de libertad han sido transgredidos en este trayecto del proceso, así como los derechos procesales de que se establecen nuestras normas procedimentales en tema de derecho penal. Entonces se han violentado gravemente el debido proceso y por tanto estos procesos pues son nulos y comparto la idea del doctor en cuanto a que todos los privados de libertad debieron de haber salido por nulidad de proceso y no por un cambio de medida. Y hablando de eso, traigamos también acá a el caso del señor Alex Banega, el maratonista, ¿verdad? Conocido. Cuando ya hay una sentencia firme, ya hay toda la cantidad, ¿verdad?, de los años que se le han imputado a muchos reos, pero en este caso don Alex no ha llegado ni siquiera
a ninguna audiencia, ni inicial, ni preliminar, no ha habido. ¿Cómo se puede abordar aquí? Porque él debería presentarse a los juzgados a firmar. Entonces, ¿qué va a firmar si todavía, yo pregunto, ¿verdad? Si todavía no hay una sentencia dada, no ha sido juzgado. ¿Cómo aplica ahí esto? Sí, en el caso de don Alex, pues él no está sometido todavía a proceso. Hubo un intento, porque se convocó una audiencia preliminar, inicial, con características de preliminar, pero como ya lo había informado anteriormente, pues esa audiencia quedó nula, porque la judicial se retiró de sala, pues y no dictó resolución, y por tanto pues la audiencia quedó sin efecto. Entonces, hasta el momento, don Alex no tiene proceso abierto, únicamente una acusación por falta penal que está presentada en el juzgado, y no se ha abierto proceso. Además de que es importante recalcar que él, en ese proceso de acusación por falta penal, él no fue puesto a la orden del juez en estado de detención. Él presuntamente está en estado de libertad. Entonces, lo cual no justifica de ninguna manera la detención arbitraria e ilegal de que él estuvo sujeto por más de 3 meses. Estamos hablando de que don Alex estuvo 3 meses y 20 días aproximadamente recluido, primeramente en la celda de la Dirección de Auxilio Judicial, como mes y medio, y otro mes y medio estuvo recluido en las celdas de la Modelo. Lo cual es también arbitrario, por cuanto las personas que son recluidas en el sistema penitenciario La Modelo son personas que ya tienen un estatus legal, están personas que están siendo procesadas, ya tienen un proceso abierto, o son personas que ya están condenadas. Él, veíamos ayer que en varias ocasiones la policía lo arrestaba, lo llevaba a su casa, que si lo golpeó o no golpeó, según sus declaraciones. Pero él puede o no, ¿bajo qué figura está en su casa? O sea, ¿bajo qué figura fue dejado en libertad? Si se puede decir que está en libertad. Él fue dejado en libertad de la misma manera en que lo detuvieron. No hay ningún tipo de justificación por la cual lo detuvieron, y por ende no existe justificación por la cual lo dejaron en libertad. La justificación legal es de que él nunca debió haber estado preso. Ahora, don Alex me comentó de que verbalmente oficiales del sistema penitenciario le expresaron que tenía que ir a firmar, pero no tiene ninguna lógica, porque él no tiene expediente abierto. Únicamente te pueden abrir una ficha en la oficina de presentación de procesado, que es donde llegan a firmar cuando tienen medidas alternativas a la prisión, únicamente cuando hay un proceso abierto. Entonces, don Alex no tiene proceso abierto, no tiene que cumplir ningún tipo de medida, y por ende, él puede, bajo el principio constitucional de la libertad de expresión, la libertad de movilización, él puede andar en las calles, expresarse libremente, y él no tiene ningún impedimento legal para eso. Sí, el caso de don Alex es bastante particular por este asunto. Doctor, ¿cuál es la impresión que usted tiene alrededor de lo que se le está cometiendo a don Alex? Bueno, don Alex, ¿verdad?, es una víctima de un sistema en el cual no se respeta la legalidad. ¿Cómo es posible que este señor, que presuntamente, digo presuntamente porque no va a ser acusado, ¿ya?, por una falta, haya permanecido en la celda de máxima seguridad por 3 meses? Por una falta, así, cuando la falta es sancionada con 10 multas. O sea, de ahí ves la gran aberración. O sea, no te permite la ley de que tengas a una persona por falta, y que la tengas sobre todo en una situación paupérrima de encarcelamiento, aduciéndose pues o alegándose que va a ser acusado por una falta. Lo que hay con él es un secuestro, pues, para decirlo, ¿verdad?, como lo manejan aquí los términos, muchos que conocen el derecho, pues, ahí hay una desaparición forzada. Todas las personas que son detenidas, ya sea por autoridad competente, legal o ilegalmente, o sea, con orden judicial o sin orden judicial, y no son puestas ante autoridad competente, ¿ya?, en el término correspondiente, no dan razón de esa persona, eso es una desaparición forzada, ¿ya? Y eso es lo que existe con la mayoría de los reos acá, desaparición forzada, ¿ya?, que le llaman secuestro, eso es otra figura, ¿ya?, es desaparición forzada. En cuanto a don Alex, no sé quién tendrá ese poder omnímodo, que le puso medidas cautelares sin ser juez,
Y no sé si él sabrá de cuáles son esas medidas, porque dentro de la legalidad, para que te otorguen la medida, te lo otorga un juez y te lo otorga por medio de una audiencia, firmas un acta y te explica cuáles son las medidas cautelares que se te están imponiendo. Pero en este caso todo lo hicieron oficioso y lo fueron a dejar a su casa. O sea, ese es parte del ridículo, ¿no? del show y del espectáculo perverso que se está haciendo. ¿Por qué es un espectáculo perverso? Porque está jugando con la dignidad, se está jugando con el honor, con la reputación y con la integridad de estas personas. Es un espectáculo medieval, ¿no? Esos juicios, y ya lo he dicho anteriormente, además de que son espurios, inicuos, perversos, son una payasada, en el cual la víctima ahí es el acusado. Eso es una payasada. Esas sentencias que dictan de 200, 300 años son otra payasada. Y la salida legal, la salida idónea, la salida pragmática, todo eso es deshacer todo ese mamotreto de la misma forma que se hizo, ¿no? Aplicando, ¿no?, una nulidad. Eso debe decretarse, una nulidad, ya sea de oficio, si quieren salir de su problema los que inventaron todo ese disparate, o que le den lugar a una nulidad invocada por los defensores, que son buenísimos los defensores de los reos políticos. Esa es la salida. Ahora, disculpa, una cuestioncita, porque andan unos disparatosos ahí diciendo que van a interponer, van a presentar en la asamblea una ley para que se anulen todos esos juicios. O sea, eso es otro disparate. Todo el mundo quiere sacar ventaja en esto, y todo el mundo quiere ser abanderado ahora de los reos políticos y abanderado del pueblo de Nicaragua, ¿no? La nulidad se alega en el proceso o se declara de oficio en el proceso, ¿no?, ya sea en primera instancia o en segunda instancia. Pero que ese disparate, que por ley van a ir a la asamblea a pedir la nulidad del juicio, ese es otro disparate grande. O sea, aquí esto se está transformando, ha perdido la seriedad y se está transformando en un circo. No sería en la asamblea, sería en la Corte Suprema. ¿Dónde sería esto? Donde está el proceso, en la instancia que está el proceso, ahí se va a ir alegando la nulidad, los defectos absolutos se van alegando para que esto le dé lugar pues a la nulidad. Es importante para los familiares también, porque hay una cantidad de verdad de personas que se ponen a la disposición de los familiares, expertos o quienes trabajan en todos los temas jurídicos y de derecho, es muy importante también. Claro. Pero, ¿qué es lo que va ahora a suscitar? De no presentarse a firmar, quizá, doctora, también usted nos responde, estas personas que fueron puestas pues en sus casas, ya las diferentes formas y el régimen que ustedes explicaban, de no presentarse un mes a firmar, ¿volverían a la cárcel? Sí, efectivamente. Porque esa es la consecuencia del incumplimiento de una medida. Aunque ellos no hayan sido, como usted explicaba, todavía llevados a juicio, aunque no tengan caso ni causa abierta. No, en ese caso ellos don Alex es el caso emblemático, ¿verdad? Don Alex no tiene ninguna obligación. Pregunto porque ellos deben de tener temor, o sea, si yo no me presento, pero ¿qué es lo que puede hacer ahí? ¿Qué lo cubre a esa persona? Pero en el caso de don Alex, él no tiene ninguna orden judicial. Eso fue una orientación verbal de los oficiales del sistema penitenciario y por ende pues eso no tiene ninguna validez. Como ya lo había referido el doctor, lo único que pueden imponer medidas cautelares son las autoridades competentes y la autoridad que está conociendo del caso. No como puede ser don Alex, hay varios. Sí, entiendo que Carlos Valle también estaba en ese tipo de... ¿En esa condición? Sí. En esa condición. Entonces ellos dos no tienen ninguna obligación de presentarse a firmar. Ni tendrían ninguna consecuencia si no deberían. No deberían tener. Pero la consecuencia, como aquí se actúa de hecho, y de manera arbitraria, la consecuencia es que si algún de estos represores le advirtió de que no puede salir de su casa, entonces en el caso de que incumpla ese mandato de un déspota, entonces eso le acarrearía de que este déspota ordene nuevamente el encarcelamiento de esta persona, pero eso no significa que esto esté revestido de legalidad. O sea, hay personas ahí que han sido liberadas de que ni siquiera le han dicho cuáles son las medidas cautelares que se le han impuesto, porque todo lo hicieron de manera oficiosa y a espalda de todo el mundo. Lo que hay que estar claro en esto, por ejemplo, con don Alex no hay ninguna medida cautelar y como él lo ha expresado ahí, pues con su forma de actuar, a él lo quieren chamarrear.
O sea, él lo llevaron, así como lo secuestraron, lo llevaron a su casa, y entonces ahora le dieron a entender de que si sigue él protestando, de la forma en que lo hace, va a ser objeto pues de detención de nuevo. Lo pueden hacer de manera arbitraria, pero de que él esté violentando alguna medida cautelar, no la está violentando porque nadie se la ha impuesto. Sí. Entonces es algo, es una actuación de hecho. ¿Ya? Es una actuación totalmente violatoria a todo principio de legalidad, lo que ha pasado con estas personas. Ahora, que las nulidades se van a dar, ya sea que le den pase a las nulidades invocadas por las partes, o ya sea que lo hagan de oficio, pero que se van a anular todos esos procesos, se van a anular. Esa es la vía correcta. Los procesos se van a anular de igual forma. Ellos posteriormente podrían estar participando en algún tipo de uniones políticas o partidos políticos. No tendrían ningún problema ellos de reincorporarse a la vida social. Se anula todo el proceso, es como que eso nunca ha existido. Se anula. Si hay vicios, que los hay, ¿ya? Que hay defectos absolutos, que los hay, ese proceso es nulo todo. Y no hay ninguna consecuencia, ningún efecto para la persona que ha sido sujeto de ese proceso escurio. Devuelve al mismo estado. Devuelve al mismo estado. Ok. Si no habría problema ahí. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por participar aquí de Acción 10 en la mañana para despejar un poco las dudas alrededor de la situación en la que se encuentran estos presos políticos que fueron trasladados a sus viviendas, que se les cambió las medidas en las que se encontraban. De esta manera hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más información para usted aquí en Acción 10 en la mañana. Acompáñenos.